Voy a iniciar y voy a colocarle. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos, o buenas noches, depende de dónde esté, en el lugar del planeta que se encuentre. No me escucha, ¿me escuchan los demás? Ya, los demás me escuchan, me dicen por aquí, y parece que sí. Si alguien no me escucha, puede que sea su computador Sí. o su señal. Pero hasta ahora me dicen que sí se escucha. Ya, ahora está hablando, sí se escucha. Gracias, gracias. Bien, estimadas y estimados. El día de hoy, la sesión 4. Muchas gracias. Eh, Vamos a revisar varias estrategias en torno a lo que planteamos con César el día lunes, en torno al PAEC, eh, sobre todo lo que tiene que ver con poder anticipar y también poder abordar la injerencia, ¿no?, de algunas desregulaciones. Y en la medida en que vamos a ir presentando esta estrategia, estos pequeños tips, pueden ir formulando preguntas y también vamos a ir nosotros también formulando algunas preguntas, ¿ya? Eh, Como siempre, me interesa también que podamos definir desde un principio cómo estamos el día de hoy, así que vamos a definir cómo estamos en la escala de Amelie. Pueden colocar en el chat el número o lo pueden decir por el micrófono. Yo estoy medio difónico, no sé. Así el cambio de clima. Pero aquí estamos, sin mayores complicaciones. Ya, ahora sí, el 7 María José dice. Muy bien. Con, con sueño. Claudia 2, Jocelyn 4, bien. Cosette 9, ahí estamos. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estamos entonces en la escala de Amelie? María Cecilia dice 7, también con sueño. Caro 5, Patricia 7. Excelente. No digo que sea excelente en el cual esté, sino que excelente que vayan participando. Así que muy, muy agradecido. Jimena 7 dice. No, claro, 5, Patricia 7. Bien, muchas gracias por su participación. Vamos a ir al tiro entonces, 3 cucharadas y a la papa, como decía mi abuelita. Vamos a ir abordando lo que son las DEC, las rabietas. Ya el día lunes César, ¿no es cierto?, les comentaba, hacía este comentario referente a este cuadro y cómo las rabietas y las desregulaciones son algo totalmente distinto, ¿no? En más de alguna ocasión también a mí me han preguntado, bueno, ¿cómo yo diferencio si el estudiante está haciendo una rabieta o está en una desregulación? Bueno, ahí lo primero, por supuesto, es claramente es conocer a nuestro estudiante. Si no lo conozco bien, claro, puede que se confunda, pero efectivamente hay algunas características de la rabieta que no ocurren con una desregulación, ¿ya? Eh, Como dice ahí muy bien, la rabieta, si bien, y también lo decía César, ¿no? Aquí están mencionados varios aspectos, no son todos los aspectos que pudiésemos eh, mencionar frente a una rabieta o una desregulación, pero son, en general, abarcan bastantes elementos que nos dejan bastante claro una cosa y la otra, ¿ya? La rabieta siempre va a tener una orientación de llamar la atención, va a estar dirigida a alguien. Y no sé si ustedes han visto, pero podríamos estar aquí varios minutos viendo videos de las redes sociales donde vemos bebés, por ejemplo, que hacen rabietas, o niños pequeños, niñas pequeñas, que hacen rabietas. Me acuerdo muy bien, estuve tratando de buscarlo, lo estuve buscando y ya no lo encontré, de un bebé, ¿no es cierto?, que lo grabaron los papás, si no tengo una grabación antigua, pero el bebé pataleaba y gritaba, ¿no es cierto?, en el suelo, pero en el momento en que el papá o la mamá salía de la visión del niño, del bebé, el bebé dejaba de gritar y se arrastraba por el piso hasta que lograba obtener la conexión visual con el progenitor o progenitora y volvía a hacer gritos y pataleos. Era como entre dramático y divertido el video. Termina uno riéndose de la situación porque parece algo tan, que no pareciera tan
tan propio de un bebé tan temprano de querer manipular a un adulto, pero se nota claramente el interés de manipular. Entonces la rabieta tiene eso, ¿no? El interés de manipular, el interés de generar un cambio en el otro, en el adulto generalmente, quien tiene la autoridad. En cambio, una desregulación emocional o conductual no tiene esa intencionalidad, sino que la desregulación o meltdown, también como se le denomina en inglés, tiene características, ¿no es cierto?, de una expresión de saturación, de cansancio, de agobio, de- de exacerbación, ¿no es cierto?, de los sentidos, ¿no? De uno o varios sentidos. Entonces, eh, no es tan simple como sacar o eliminar, ¿no es cierto?, quitar, ¿no es cierto?, el estímulo como para que se diluya, ¿no es cierto?, esto que parece berrinche en un niño o niña dentro del espectro autista, se demora en bajar la intensidad. En cambio, en un niño o niña que tiene una rabieta, o un adolescente o preadolescente, en la medida en que uno cumple lo que está pidiendo, se termina la rabieta, ¿no? Entonces, claramente ahí hay una diferenciación bien clara de manipular. En cambio, en el TEA no hay una intención de manipular, sino que es una expresión de desagrado, ¿no? De molestia, de agobio, de no saber cómo canalizar lo que está ocurriendo, lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Bien, no nos vamos a detener demasiado en detalle, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta específica, pero ahí está nombrado. Entre paréntesis, también me preguntaban el día lunes en el chat si vamos a compartir los PPT, pero por supuesto, es parte de nuestra intencionalidad compartirlo. Eh, lo vamos a hacer al final, ¿no? Cuando terminemos todo, les vamos a entregar un compendio de todos los PPTs que hemos trabajado y todo el material también que es complementario a lo que hemos ido revisando. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere, ¿no es cierto?, recibirlo previamente y que tiene alguna complicación que no se puede conectar la última vez, por supuesto, nos lo hace saber. ¿Ya? Pero la intención es que al final podamos enviarle todo el compendio, todos los PPTs en un solo documento, ¿ya? Cosa que no tengan distintos. Aquí en el chat, Claudia dice, Claudia Hot, dice los niños con AACC hacen más rabietas o desregulaciones. Recuérdame qué son los AACC. Y hasta ahora se me está olvidando todo. Altas capacidades. Ahí me suena como adecuaciones curriculares. Fuerte, No. pero yo ¿Aló, no. me ¿Qué son los escucha? niños AACC? Altas capacidades. Claudita Hot tiene una consulta en el chat y me dice los niños con ACC. Altas capacidades. Eh, es indistinto, ¿no? Los niños o niñas con o sin altas capacidades no tiene que ver necesariamente las rabietas con la alta capacidad o la baja capacidad, sino que tiene que ver con la regulación emocional. Entonces, más bien tendrá que ver con el apego, con la construcción de vínculo, con la relación con el otro, con la otra, eh, en la construcción que hacen los adultos con el diálogo, ¿no? Si la rabieta en sí, como es una intención de manipular, es porque no hay una comunicación fluida de confianza, hay una intención de manipular, tanto en el estilo de crianza misma, y ahí los psicólogos tendrán más que decir, psicólogas más que decir que yo, pero lo que yo entiendo es que ahí hay una manipulación y esa manipulación de alguna forma viene gatillada o aprendida desde los adultos, ¿no? Porque los adultos también tienen en su estilo de crianza de una forma también de intentar en alguna instancia de manipular, de controlarlo. Entonces, cuando no se hace adecuadamente, cuando no hay, ¿no es cierto?, una conducción, un estilo de crianza respetuoso, cordial, adecuado, etcétera, los niños también aprenden a cómo utilizar esa misma herramienta y a manipular esas herramientas, ¿no? Y desde que son pequeños, ¿no? Hay un montón de ejemplos hoy día en las redes sociales, está plagado de videos de ese tipo, de niños o niñas, bebés que hacen rabietas desde muy pequeños, incluso antes de empezar a hablar, ¿no? Los niños ya empiezan a expresar, a hacer gestos y a balbucear y a hacer pataletas desde muy pequeños. Pero eso depende mucho del estilo de crianza, ¿sí? Y
Ahora, la rabieta en sí misma es un intento de conseguir algo que no puedo conseguirlo de otra forma, ¿no? Entonces, se aprende, como todo en la vida, se aprende si conseguí alguna vez con una rabieta o con un llanto, conseguí algo, lo manipulé, ¿no es cierto? Lo conseguí, bueno, lo sigo haciendo porque me resulta, ¿no? Ah, es como cuando uno quiere salir, ¿no es cierto? Salir de la casa y el papá, la mamá no lo dejan, pero mi abuela me deja, entonces le voy a pedir permiso a mi abuela. ¿Ah? O si el papá me deja, pero la mamá no me deja, ya le voy a pedir permiso a mi papá. Entonces, o al revés. Uno sabe dónde, para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos. Sabemos a quién hay que pedirle, ¿no? Eso. No sé si hay más consulta. Bien. Para ir avanzando, si tienen más preguntas, lo pueden plantear en el chat o abren el micrófono, no hay ningún problema y nos detenemos o volvemos para atrás. Bien, importante, ¿no es cierto?, ir enfatizando cuando tenemos desregulaciones, hay una etapa, ¿no es cierto?, previa, en la cual el niño o la niña se encuentra, y aquí estoy hablando en forma genérica, ¿no?, general. Dependerá, ¿no es cierto?, habrá variabilidad en cada uno de los casos, pero a nivel general, ¿no es cierto?, hay una etapa, ¿no es cierto?, en la cual el niño o la niña está participando de la clase, está participando de las actividades, y en alguna instancia o en algún momento ocurre o aparece, ¿no es cierto?, algún gatillador, algún desencadenante, un ruido, una actitud, una acción, un cambio de rutina, etcétera, que si el niño o la niña no se ha trabajado con él previamente para anticipar eso, puede generarle, ¿no es cierto?, un principio de regulación. Y eso, por supuesto, en la medida en que no se atiende adecuadamente, va intensificándose. Es decir, va a ir ampliándose, va a ir profundizándose, va a ir creciendo esta expresión de la incomodidad que está ocurriendo. Como alguien mencionaba, ¿no es cierto? Un niño sale corriendo de la sala y no sé qué hacer porque salió corriendo y, como decía la colega, no, pero no sé qué le pasó, no sé por qué salió corriendo, si habíamos hecho siempre lo mismo y hoy día algo le pasó, pero algo ocurrió, pero no sé qué es, salió corriendo y no puedo salir corriendo porque tengo que quedarme con mi estudiante, etcétera. Entonces, aparecen varias dificultades en esos tipos de situaciones, pero lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es una expresión de una incomodidad, ¿no? Y en esa incomodidad, ya sea porque está, no sé, en una clase de educación física, está muy cansado, está muy agitado, su corazón, ¿no es cierto?, palpita a 1000 por hora, pero no sabe interpretar esa información, no sabe si puede descansar o no, o si está cansado o no está cansado, no sabe interpretar eso, se desespera y sale corriendo, sale gritando y empujando lo que sea, porque quiere salir, quiere cambiar, ¿no? Entonces hay una situación extrema, ¿no? Que puede ser tan, tan impactante como gritos, golpes, lanzar objetos, etcétera. Y, por supuesto, después de un momento de esa instancia, viene lo que significa de alguna forma la disminución, ¿no?, de esa situación, en la medida en que el niño se alejó de lo que le incomodaba, en la medida en que se eliminó, se sacó la exigencia, disminuyó, ¿no es cierto?, va disminuyendo la intensidad de ese malestar y luego viene, ¿no es cierto?, un proceso de calma, ¿no? Ahora, eso puede ser en varias instancias. Una, en una instancia totalmente descontrolada, ¿no es cierto?, en la cual no hay un acompañamiento, el niño anda solo, ¿no es cierto?, en el patio, lejos, etcétera, y el niño solo, ¿no es cierto?, se calma y solo, ¿no es cierto?, después queda deambulando, queda en alguna parte y pensando en lo peor, digamos, puede quedar, ¿no es cierto?, en el patio y que al final puedes pasar una hora, 2 horas y nada, quedó ahí. Otra forma, ¿no es cierto?, es que ocurre este tipo de regulaciones y hay una intensidad, ¿no es cierto?, del malestar, una explosión. El niño sale corriendo y se le acompaña, ¿no es cierto?, se busca, se queda cerca uno del niño o la niña de manera de evitar, ¿no es cierto?, prever que no se vaya a lastimar o que no vaya a lastimar a otra persona, se mantiene uno cerca de él o de ella, se le entrega, ¿no es cierto?, algún distractor, se le ayuda a través de algún ejercicio ya previamente trabajado o a través de un distractor, algún elemento que para el niño sea tranquilizador o una persona que se acerque, que para él sea de confianza y pueda ayudarle a bajar su intensidad. Entonces, pero en esa instancia tenemos este mismo como gráfico, ¿no? Como una situación que desencadena esta incomodidad, se intensifica,
y aparece esta explosión, que es lo habitualmente lo que uno conoce como desregulación extrema, etcétera, y que luego lo vamos a ver lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo con los tres niveles, ¿no es cierto? Un nivel inicial, un nivel avanzado y después profundo de DEC, y que después César, ¿no es cierto?, va a ir profundizando en esa descripción y cómo se deben abordar, ¿sí? Entonces tenemos esta pequeña como descripción de lo que de alguna forma podemos decir como el gráfico, ¿no es cierto?, de la desregulación, ¿sí? Ahora, por supuesto, como ya lo he mencionado anteriormente, y al igual que César también lo mencionaba, siempre es mejor prevenir, es prepararse, es trabajarlo previamente con los estudiantes, distintas técnicas que nos permitan anticipar. Ojalá que no se produzca nunca una desregulación, pero es posible que en algún momento para alguno de ellos se produzca y hay que estar preparado. No solamente nosotros, y ya lo conversábamos también con César, sino que también los pares. Tenemos que preparar a los compañeros. Si nunca se ha producido una desregulación, pero tenemos que también prepararnos para si es que en algún momento ocurre, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dónde ponernos? ¿Quién se acerca? ¿Quién no se acerca? ¿O dónde nos colocamos? Etcétera. Desde el Mineduc, como sabemos, existen protocolos para poder abordar, ¿no es cierto?, las de regulación y vamos a tratar, ¿no es cierto?, de ir abordándolas dentro del tiempo que tenemos disponible en la siguiente sesión. El apoyo a estrategias para DEC o la desregulación emocional y conductual son estrategias de prevención pensadas, ¿no es cierto?, en anticipar, pero también hay que pensar también en algunas instancias de reactivas, es decir, cuando ya se produce la desregulación. La estrategia que vamos a ver a continuación, eh, junto con César, es importante, como yo le decía al principio, es considerarlas como no solamente como preventivas, sino también como eh, posibles, ¿no es cierto?, herramientas que nos permitan, en la medida en que lo generamos como una rutina con todos los niños y niñas. Por ejemplo, es súper beneficioso iniciar con una actividad, cada clase, todas las clases iniciar con una actividad, ya sea de respiración, ya sea, ¿no es cierto?, de escuchar música, ya sea, ¿no es cierto?, trabajar en movimiento, pero rutinizar. Rutinizar una estrategia de mindfulness, por ejemplo, de profundizar, de trabajar, ¿no es cierto?, la respiración, etcétera. Y aquí vamos a ver distintas técnicas que pueden ser tanto preventivas como también reactivas, ¿no? No significa que tengan que usarlas todas, hay que adaptarse o adecuarse, ¿no es cierto?, a los casos que tenemos y utilizar la que más se acomode, ¿no? O que para nosotros sea la más fácil y que nos permita, ¿no es cierto?, trabajar. Pero siempre la idea es poderla trabajar en forma de rutina, es decir, poderla trabajar con los pares y no solamente con el niño o niña que se encuentra dentro del espectro, de manera que sea algo eh, como una construcción propia, ¿no? Donde estamos participando constantemente. Por lo tanto, si el niño o la niña en algún momento se encuentra en una situación de desregulación y está iniciándose, podamos con él solamente o con todo el grupo, con todo el curso, iniciar un ejercicio. Incluso puede ser no solamente a mitad de clase, sino a mitad de clase. Bueno, detenemos la clase porque observamos que el niño o la niña está haciendo algo que es un precursor o está mostrando que hay alguna conducta que puede ser, ¿no es cierto?, el inicio de una desregulación mayor. Entonces, detenemos la clase y generamos esta actividad que ha sido aprendida ya con bastantes semanas. Por lo tanto, es parte de la rutina, no va a ser una sorpresa, es parte de todo lo que ya hemos hecho y podemos ayudar, ¿no es cierto?, a este niño junto con los pares a regular, ¿no? De manera de anticiparnos a una etapa mucho más compleja de una desregulación, ¿sí? Apoyo conductual positivo. Aquí César nos puede hablar un poco más y profundizar referente a esto, porque ya veo que se conectó. Así que invitamos a César a que nos hable un poco de este apoyo conductual positivo y cómo él, ¿no es cierto?, lo ha ido implementando en su establecimiento. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes No te conectados a través de escuchamos, esta César. pantalla. ¿Me escuchas? Aparece el micrófono activo, pero no se te escucha. ¿Y ahora se escucha? ¿Sí? ¿Se le Ah, escucha a él? perfecto. Sí. Sí, Gisela, Ya, Gisela dice que bueno, se le escucha. Se escucha. estaba saludando. Sí, pues efectivamente, ya Sí, le yo te lo estamos escucho. poniendo merquena a Dale. la cosa. Y la idea es que podamos comenzar con esto. Mira, eh, como dicen, no me dejen solo en esto para que podamos conectarnos. Efectivamente, en este encuadre que nos ha hecho
el colega Leonardo, la idea es que finalmente podamos cómo aportar desde la normativa en la bajada en nuestras comunidades educativas. Es decir, esto ya tiene que ver en el cómo, y en el cómo en particular, yo sugiero que el ACP pueda quedar incorporado en el protocolo DEC y que pueda ser también, de alguna manera, el modelo, uno, no digo que sea este el único, pero un modelo a seguir para poder establecer la propuesta del PAEC, es decir, del plan de... El, el- ay, perdón, eh, el plan de acompañamiento, ahí sí, tuve un lapsus. El plan de acompañamiento emocional y conductual, que es requisito por ley que podamos tener por cada estudiante que ingrese o que se encuentre en nuestra comunidad educativa. Ese plan debe estar individualizado, debe estar nutrido permanentemente del monitoreo y del seguimiento por parte de equipos que están definidos en el PAE. Yo quisiera preguntarles, como para meterme en el ACP, ¿cuántos de las colegas que están hoy día aquí conectadas, por favor, por chat, me puedan señalar, ha estado involucrado en la elaboración o es parte del equipo del PAEC en su colegio? Si son tan amables que me puedan señalar en el chat rápidamente como para tener un panorama de inicio. ¿Cuánto han tenido que participar en una elaboración de PAE? Perfecto, muchas gracias, Besabel. Bien, ok, claro. Bueno, voy a aclarar algunos conceptos para poder meterme en el ACP. Sabemos que por normativa, hoy día tenemos la ley y tenemos la bajada de la circular 586. Esta circular establece que toda comunidad educativa debe generar, debe ser capaz de poder elaborar dos documentos importantes. El primero es el DEC. El DEC es el encuadre general, donde expresamos y señalamos el protocolo a seguir a nivel institucional con respecto a poder trabajar todo aspecto que tenga relación con cualquier estudiante que cuente con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, pero particularmente aquellos de espectro autista. Digo esto y lo digo al revés porque quiero hacer el énfasis. El, el protocolo DEC, que significa desregulación emocional conductual, no está pensado exclusivamente para estudiantes de espectro autista de condición, sino para todos aquellos que amerite la implementación de este plan y en particular aquellos que están dentro de alguna dificultad o trastorno o condición del neurodesarrollo. Pero además, y aquí está lo interesante, este, este protocolo también debe contemplar en educación parvularia a todos los párvulos con una detección temprana. Es decir, debiéramos ser capaces en el NT1 o NT2, dependiendo cuándo ingresa el párvulo, de poder ah, eh, levantar a través de instrumentos que el mismo ministerio ofrece algún tipo de despistaje a temprana edad. Eso es fundamental. Yo no quisiera profundizar, pero tan fundamental como que hay investigaciones chilenas, en particular la Universidad Católica de Valparaíso, que lo hizo en la quinta región, en la zona de Quillota, donde hicieron un seguimiento de casos de estudiantes, perdón, de nacimientos con niños, niñas en condición de espectro autista, hicieron un acompañamiento hasta cuarto año básico y una de las conclusiones de esta investigación que en la medida de una buena intervención temprana, un buen detectar tempranamente, incorporar el apoyo a familia y también de estrategias a través de la ACP, era posible disminuir considerablemente los porcentajes de desregulación en estos chicos, en estas chicas, al llegar a cuarto año básico. Es decir, pareciera ser importante entonces que consideremos el activar también el protocolo en el caso de párvulos. Pues bien, dicho esto, el ACP es una herramienta efectivamente que va a colaborar a poder
buscar mecanismos en el plan, en el PAE de los estudiantes, de buscar mecanismos y estrategias que permitan la siguiente ecuación: minimizar aquellas conductas de desregulación y aumentar aquellos factores de conductas deseadas. Es decir, en esta condición de inverso, lo que nosotros hacemos es basarnos básicamente en el modelo cognitista-conductista que clásicamente los psicólogos utilizan. Es decir, poder buscar mecanismos de evitar esa conducta que no deseamos a través de estrategias que aumenten la conducta deseada. En este principio básico es que se sustenta la ACP. Dicho sea de paso, colegas, a través de la OTEC vamos a enviar a sus correos esta semana que viene, perdón, antes del fin de semana de esta semana, les vamos a enviar los materiales y las presentaciones que hemos hecho hasta ahora por sesión ordenada, y en particular en esta sesión va a ir unos documentos de apoyo de cómo elaborar una CP que me parece con un formato súper simple que hemos diseñado, hemos elaborado, y que usted puede tomarlo, modificarlo a la realidad de su comunidad, pero que de alguna manera viene a responder para la implementación del PAEC en el estudiante, ¿ya? Ya, cierre paréntesis. Pues bien, decía entonces que este modelo de apoyo conductual positivo es un enfoque para poder remediar estas condiciones que en el ambiente genera y que en el propio sujeto, en este caso el propio estudiante, se genera como una conducta no deseada. Pero para eso, si puedes darle una más, por favor, tenemos algunas condiciones que son súper interesantes como características del apoyo conductual positivo. Primero, se adapta al entorno, y se adapta al entorno porque tiene una mirada sistémica, es decir, tiene una mirada en la cual hacemos análisis del entorno muy parecido al análisis que hacemos cuando queremos diversificar la enseñanza, es decir, nos contextualizamos, no solamente nos centramos en el niño o la niña o adolescente, sino nos centramos en el contexto en el cual se desenvuelve en el entorno, en la comunidad, bajo las características culturales y de creencias y cómo la dinámica que se mueve mi propio colegio. Una segunda característica que me parece interesante, en que lo que hace es abordar conductas en términos de habilidades sociales. Es decir, busco aquellas estrategias que me permiten la convivencia del estudiante en relación al entorno, y el entorno también en relación al estudiante. Es decir, esto lo hago a través de ir detectando aquellas necesidades, lo que nos planteaba Leonardo ahora al inicio. Es decir, si hay una desregulación, si grita o llora en fracciones de segundo y genera este gatillante de fricción en la curva, pues bien, yo soy capaz de descubrir esas necesidades específicas y por lo tanto puedo fomentar esta posibilidad de comunicarse, es decir, de no llegar a esta desregulación, sino buscar estrategias como por ejemplo los pictogramas, que los vamos a ver hoy día, en razón de poder buscar mecanismos para no llegar a esa desregulación. Y por qué también creo que es bien interesante este modelo de apoyo conductual positivo, porque tiene un fuerte componente preventivo, que es el énfasis que hemos dado a este curso. Es decir, buscamos la manera de poder bajar la incidencia y la frecuencia y la intensidad de la desregulación. Pues bien, hay distintos modelos de cómo llevarlo a cabo. No quisiera centrarme en un formato, porque el formato puede variar sustancialmente, pero más bien quería darle énfasis que en esta propuesta de PAEC podrían ser una buena alternativa de proponerlo dentro del protocolo, es decir, de instalar una manera de llevar el plan a través de de este modelo de apoyo conductual positivo. No sé si hay alguna duda. Yo quisiera parar aquí, colega Leo, si me lo permites, por chat. No sé si hay alguna duda, deben haber varias con respecto a esto, pero por lo menos quisiera plantear que existe esto, que vamos a enviar unos documentos que son bastante amigables, fáciles de leer,
acotados, pero que van justamente directo al centro de cómo poder implementar este ACP en cualquier plan, para poder trabajar con estudiantes, en particular con estudiantes neurodivergentes. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran ustedes puntualizar al respecto? Si puedes avanzar uno más, me parece que queda una lámina más de la SP o no. No lo recuerdo. No lo tengo aquí a mano. ¿Leo? No, No, ya. no. Bien eso. Ya. Ok. Ya. Gracias, Bueno, César. Si van surgiendo dudas, ¿me escuchan bien, no? Sí, ya. sí. Si van surgiendo dudas, las colocan ahí o le quieren escribir a César, por supuesto, lo escriben en el chat y vamos revisando. Como ya sabemos, la desregulación emocional y conductual, de una u otra forma, tiene esta intencionalidad desde la propia acción misma de expresar un malestar, ¿no? En nuestro estudiante. Un malestar fisiológico, visual, táctil, algo está molestando, psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Eh, cada, cada niño, cada niña, si bien es distinto o tiene particularidades distintas dentro del TEA, ah, muchas veces, muchos de los niños, la mayoría se podría decir, antes de iniciar algún tipo de desregulación o que se inicie una desregulación, hacen algún ruido, algún movimiento, que en la medida en que los conocemos podemos detectar ese movimiento, ese ruido, esa acción o esa postura, etcétera, que nos puede ayudar a anticipar, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, también es importante conocer a nuestros estudiantes. Antes de las etapas, que pudiésemos decir la etapa 1 inicial, la etapa 2 aumento, la etapa 3 de contención, por supuesto está lo que es antes, lo que veíamos, lo que comentábamos con César. Prevenir, antes de, y es lo que nosotros queremos hoy día tratar de entregar varios tips a través de técnicas, cómo poder abordar el antes, ¿no? Generar rutinas, ya sea con alguna de ellas o con varias de ellas, no necesariamente con todas, porque entendiendo que cada niño, cada niña es particular, pero podemos para nuestro curso tomar una técnica o dos como parte de la rutina, ya sea el inicio de la clase, el inicio de la mañana o media mañana, o inicio, ¿no es cierto?, después de clase, después de algún recreo, etc. Eh, Hay abundante información que reconoce los beneficios, por ejemplo, del mindfulness, ¿no? El ejercitar, el respirar, etcétera, ¿no? El reflexionar, el hacer, ¿no es cierto?, ejercicios que pueden ser de estiramiento, etcétera, al inicio de clase ayuda mucho a enfocarse. Para niños o niñas dentro del espectro autista, utilizar la rutina, por supuesto que siempre va a ser muy valioso, ¿no? Incorporar dentro de la rutina estos ejercicios. Vamos a ver varios ejercicios y luego, si es que alcanzamos, vamos a tratar de ver la primera etapa inicial, ¿no es cierto?, de la regulación emocional. Vamos a ver una primera acción, como le decía antes, ¿no? Antes de iniciar o antes de la etapa, antes que comience una desregulación, primero tenemos que, como ya lo veíamos anteriormente, cuidar al cuidador, cuidar a la cuidadora. Nosotros, nuestra salud mental es fundamental. Nosotros también tenemos que aprovechar o tomar los beneficios de lo que significa respirar, hacer ejercicio, elongación, darnos tiempo para nosotros. Darnos tiempo, por ejemplo, según dicen los especialistas, ¿no? Darse tiempo para uno no significa darse 5 minutos para chatear o para hacer vida social a través de las redes sociales o para ver un programa o ver algo divertido en YouTube, etcétera. Sino que 5 minutos al día para uno significa desconectarse, significa centrarse en uno, en lo que estoy sintiendo, en respirar, en estar en un espacio donde haya silencio, por ejemplo, ¿no? Para uno. Por lo general, estamos durante todo el día y todos los días en torno a otros, ¿ya? Ya sean nuestros estudiantes o nuestra familia, y pocas veces en función de nosotros, salvo que estemos enfermos. Cuando ya pasamos a un estado de enfermedad, como que empezamos a preocuparnos de nosotros. Pero es importante prevenir, ¿no? Ser consciente de mi propio estado emocional, como ya lo hemos visto en las sesiones, siempre al inicio de sesiones, es ver, bueno, ¿cómo estamos hoy día? ¿No? En la escala de los perritos, en la escala, ¿no es cierto?, de hoy día de Amelie, etcétera. ¿Cómo estamos? ¿No? Y cuidarnos a nosotros mismos.
alimentarnos lo mejor posible, tomar descansos dentro de lo posible. Sabemos que dentro de la educación estamos sobreexigidos, ¿no? Todo lo que significa estar frente a los estudiantes, pero también lo que significa estar no frente a los estudiantes, y generalmente trabajo que hacemos en casa o en horarios que son nuestros, nos desgasta, ¿sí? Y eso no es solamente en educación, sino que también hay otras profesiones que también tienen grandes niveles de desgaste, pero lo que dicen los especialistas es que tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Darnos espacios para el descanso y desconexión, ¿sí? Una primera estrategia que podemos considerar no eres tú, es lo que hiciste. Muchas veces nuestros estudiantes dentro del espectro autista hacen algo y los demás, incluyéndonos a veces, los enjuiciamos. O nosotros mismos decimos: oye, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué rompiste eso? ¿O por qué te pones así? ¿No? Etcétera. Y eso, por supuesto, no colabora, no ayuda, ¿no? ¿Qué sí colabora? ¿No? Es poder orientar a nuestro estudiante en torno a cómo reconocer la propia responsabilidad. ¿De qué soy responsable? Soy responsable de lo que hice. Si eso fue, ¿no es cierto?, parte de una desregulación, no soy responsable, ¿no? Tengo que ser, ¿no es cierto?, responsable para poder gestionar mi emocionalidad, cómo me expreso. Pero es un proceso lento de trabajar, ¿no? No tenemos que fijarnos en la acción, como dice ahí, sino que en la persona. Me enoja que no soy bueno en matemáticas y nunca lo seré. Una vez una estudiante me dijo: yo no soy buena para las matemáticas, soy pésima, soy tonta para las matemáticas. Pero en realidad no es esa la oración que tenemos que de alguna forma promover, sino que utilizar una expresión más bien de crecimiento, como dice, una mentalidad de crecimiento. Aunque me enoje y siente que las matemáticas son difíciles para mí, en este momento puedo mejorar con práctica y esfuerzo. Frases como esta o como otras, que podemos, ¿no es cierto?, ayudar a nuestros estudiantes a escribirlas, a pegarlas a nuestro cuaderno, a pegarlas, ¿no es cierto?, en nuestra habitación, de manera que sean frases que nos permitan, podamos leerlas y podamos reflejarlas en nosotros. Esta frase, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos escuchado el lenguaje construir realidad, no deja de ser cierto en la medida en que muchas veces decimos o expresamos cosas de nosotros mismos desvalorizándonos. No, si no soy bueno para eso, no hago, no, yo soy re malo, si no tengo cabeza para este tipo de trabajo, nunca voy a hacer algo bueno. Y eso, por supuesto, que va minando, va desgranando de alguna forma nuestra confianza. Y lo que tenemos que construir no es que yo sea malo para esto, sino que tengo alguna necesidad de apoyo, necesito dedicarle más tiempo, pero eso no significa que no pueda aprender. Lo puedo vivenciar o lo puedo expresar por mi propia experiencia, ¿no? En enseñanza básica y media yo siempre fui muy, muy malo para las matemáticas. Sin embargo, cuando empecé a estudiar ya de adulto, me di cuenta que en realidad no era malo para las matemáticas, sino que no tenía la motivación adecuada, ¿ya? De hecho, hoy día hago clases de matemáticas, entonces, y me gusta. Lo más curioso es que me gustan las matemáticas, ¿no? Me gusta la estadística, etcétera. Am, pero es porque uno se transmite muchas veces y termina autoconvenciéndose de que no es bueno para algo, porque nadie le enseña a uno que es bueno para muchas cosas, ¿no? Y que cuando uno tiene un obstáculo, es simplemente necesario pedir ayuda. Ahora, nuestros estudiantes dentro del espectro autista generalmente tienen dificultades para pedir ayuda, saber cómo pedir ayuda. Y ahí también tenemos que enseñarles a pedir ayuda, ¿no? Y saber cuándo, y que no es malo pedir ayuda, al contrario, no es malo equivocarse tampoco. Lo malo no es pedir ayuda, eh, sino que es pedir ayuda y comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar lento pero seguro, un paso a la vez. Cada día puedo aprender algo nuevo. Y eso, por supuesto, siempre va a ser valioso aprender. Puedo enojarme, ¿no? Darme permiso para estar enojado. A veces nuestros estudiantes dentro del espectro autista eh, no saben expresarse o de alguna forma tienen una emoción, tienen, ¿no es cierto?, un estado emocional que ah, quieren expresarlo, pero no lo pueden hacer adecuadamente porque no saben necesariamente cómo hacerlo. Y ahí necesitamos, ¿no es cierto?, mostrar cómo trabajar con ellos. Hay estudiantes que están dentro del espectro autista que, como no saben qué emoción están sintiendo, y no saben cómo expresarla, se ponen a llorar o gritan o lanzan objetos o golpean objetos o se autoagreden, ¿no?
lanzan objetos a otras personas, etcétera, y porque no saben qué es lo que están sintiendo y sienten una intensidad en esa emocionalidad, en lo que están sintiendo, pero no saben lo que están sintiendo, ¿sí? Las educadoras de párvulo tienen, por lo general, la premisa de siempre con sus estudiantes, con sus niños y niñas, cuando están en un estado emocional, es verbalizar ese estado emocional. Y es algo que nosotros también podemos hacer y debemos hacerlo con los estudiantes que están dentro del espectro autista, independiente de la edad. Es ayudarles a identificar cuál es la emoción. ¿Estás enojado? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿No? ¿Estás tensionado? ¿Estás angustiado? ¿Tienes pena? Si quieres llorar, llora. Si quieres, ¿no es cierto?, sentir pena, se- siente la pena, ¿no? Exprésala, dibújala, verbalízala, ¿sí? Muéstrala. Le puedo mostrar imágenes para que señale cuál es la emoción que tienes. ¿Está contento? ¿Está triste? Puedo utilizar imágenes de la película eh, Intensamente, por ejemplo, ¿no? Si quiero trabajarlo con alguna imagen mucho más actualizada, o puedo utilizar pictogramas, etcétera, ¿no? Eh, lo importante que es dejarle claro al niño, a la niña, al estudiante, al adolescente, que sentir emoción está bien. Si estoy enojado, puedo enojarme. Lo que no está bien es si estoy enojado, es lanzarle objeto a la gente, o golpear a las personas, o morderse, o golpearse uno, o agredirse, ¿no? Por eso es necesario conocer o reconocer qué me provocó el enojo, en qué parte del cuerpo la siento. La siento, ¿no es cierto?, en mi pecho, en las piernas, en las manos, en la oreja, en la cara. Las sensaciones corporales están, ¿no? Lo importante es identificar dónde están y eso me puede ayudar a identificar qué tipo de emoción es. ¿Cómo está mi rostro, mis manos, ¿no? Tengo las orejas calientes, ¿no es cierto? Tengo la cara eh, acalorada, tengo mi corazón, ¿no es cierto?, que palpita muy fuerte, etcétera, ¿no? ¿Cómo actúo cuando me enojo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pienso cuando estoy enojado o enojado? ¿Cómo debo hacerlo? Si lo que hice no fue lo correcto, ¿qué debiera hacer? Y yo lo puedo mostrar, lo muestro con imágenes, con pictogramas. Puedo trabajar una historia social o historia emocional. ¿Cómo puedo recrear una situación que el estudiante haya vivido y le voy mostrando lo que él vivió y cuáles fueron las consecuencias y qué es lo que debiera ocurrir que fuera correcto para que las consecuencias sean distintas, ya sea porque la consecuencia inicial fue negativa, cómo hacer para que la consecuencia sea positiva. Antes pensaba que, ahora pienso que, como estrategia 3. Presentamos imágenes, ¿no?, a nuestros estudiantes de personas con diversas emociones, donde los invitamos a comentar lo que observan, ¿no? ¿Cómo crees que actuará esta persona si no gestiona sus emociones, por ejemplo? Y por supuesto, en la medida en que vamos conversando, vamos dialogando, vamos identificando distintas expresiones. En algunos niños o niñas, adolescentes que presentan dificultades para interpretar la gestualidad, podemos trabajar con espejos y con imágenes, ojalá fotografías o pictogramas o dibujos que muestren distintas emociones gestuales y podemos recrearlas. Las recreo yo como educador, las recrea el estudiante, se observa en el espejo, observa la imagen y vamos conversando. Podemos trabajar alguna historia. Damos pasos para que ellos también vayan dando ideas de cómo trabajar las emociones, ¿sí? Se invita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la reflexión. Por ejemplo, antes pensaba que nunca me calmaría cuando tenía rabia, ahora pienso que si respiro, si cuento hasta 10 profundamente, respiro profundamente, puedo, ¿no es cierto?, calmar, etcétera. Algunos de los aspectos que yo puedo trabajar. Y ahí, por supuesto, la creatividad podemos hacerla volar, ¿no?, y buscar distintas maneras, estrategias. Existen eh, emocionarios, libros que podemos encontrar en las redes sociales, en internet, ¿no es cierto?, donde tenemos secuencias de historias con cuentos, tenemos el monstruo de las emociones, tenemos distintas historias en internet que son fáciles de encontrar, que nos ayuden con imágenes a mostrar distintas situaciones y diversas emociones con las cuales podemos dialogar con nuestros estudiantes sobre qué se siente, si le ha ocurrido alguna vez, qué es lo que uno debe hacer, etcétera, ¿no? La respiración controlada, respiración consciente, ¿no? Esto de poder sentir cuando estoy inspirando y exhalando, ¿sí? El respirar
por la nariz profundamente y botar el aire por la boca. Del 1 al 20, contar si es necesario, contar del 1 al 4, del 1 al 5, etcétera. Hay varias técnicas que podemos utilizar para respirar profundamente. Lo importante es que se pueda hacer como ejercicio rutinario con el estudiante que presenta desregulación emocional o que tiene o que nunca a lo mejor ha tenido desregulación, pero está dentro del espectro autista o está dentro del ámbito de la condición neurodivergente y puede que en algún momento pueda tener una desregulación, pero puede que no, en la medida en que trabajamos preventivamente y rutinariamente cualquiera de estas técnicas o cualquiera de las que vamos a presentar a continuación, eh, no solamente lo trabajamos rutinariamente, sino que además estamos enseñándoles cuál pueden utilizar, que ellos la puedan elegir, cuál puedo utilizar si en algún momento me siento incómodo, me siento agobiado, me siento cansado, me siento estresado, cuál puedo utilizar. Y eso, por supuesto, es entregarle herramientas. Cuando los estudiantes no tienen forma de abordar sus desregulaciones, sus altos niveles de estrés, reaccionan instintivamente. Y por eso aparecen los gritos, los golpes, el lanzar objetos, el huir, ¿no? El correr, etcétera, ¿no? El parafraseo positivo, ¿no? Algo que muchas veces, como ya veíamos, el lenguaje no siempre es el mejor el que utilizamos. A veces no validamos o no colaboramos en esa validación de las emociones o de lo que está haciendo el o la estudiante. Es necesario validar las emociones desagradables también que podamos estar manifestando. Diferencia, por ejemplo, entre el fraseo positivo y el fraseo negativo. Frase positiva. Parece que estás molesto en este momento. ¿Quieres hablar sobre lo que te está molestando? Estoy aquí para escucharte y encontrar una solución juntos. ¿Sí? Es una forma, ¿no es cierto?, de entregarle la espacio de confianza. Algo negativo, una frase negativa sería, ¿por qué siempre te enojas por cualquier cosa? Te enojas por lo mínimo. Tienes que aprender a controlarte. Por supuesto que uno nunca se va a calmar si no le dicen cálmate, ¿no? Como dicen por ahí la frase. ¿Quieres pensarlo un momento más o prefieres que lo hagamos juntos? Eso significa ofrecer una salida segura sin exponer y mantener la conexión. Es decir, cuando un niño o una niña está en una etapa inicial de desregulación o está en una etapa, ¿no es cierto?, incipiente, puedo acercarme y ofrecer esta instancia. ¿Quieres pensarlo? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que realicemos la actividad juntos? No espero respuestas perfectas, solo que lo intentes. Eso ayuda, ¿no es cierto?, a mantener el equilibrio y promueve, ¿no es cierto?, la fluidez sin presión. No necesitas entenderlo todo para aprender. Eso permite normalizar, ¿no?, la incomodidad inicial y permite que se relajen. El aporte parcial también suma, ¿no? El aprender poquito, aunque sea poquito, pero todos los días aprendo algo, ¿no? Entonces, algo negativo, un fraseo negativo para esto sería, no tienes, no, si no aprendiste esto no vas a aprender nada, ¿no? Ah, si no lo haces bien a la primera, no lo vas a hacer bien a la segunda, así que olvida. Entonces, eso significa también quitarle la posibilidad de crecer, de creer en sí mismo. Por tanto, el pensar y el hablar en positivo, verbalizarlo. Y no solamente, yo creo que estamos pensando lo mismo, ¿no? No solamente con los niños o niñas dentro del espectro autista, con cualquier niño o niña, con nuestros hijos, contigo misma, contigo mismo, el decirte esto también, el decirme esto en positivo también ayuda. ¿Sí o no? Claro. El decirle a nuestro jefe o a nuestra jefa, también, es lo positivo, ¿no? Si también hay que felicitar y ayudar a los jefes y a los jefes, ¿o no? ¿Ustedes nos ayudan a los jefes? Sí, sí, yo creo que sí. Últimas dos frases. Aunque ya lo sepas, intentémoslo otra vez. Se aprende mejor con las repeticiones, ¿no? Y aquí lo que hacemos es revalorizar la repetición sin que vivan como fallo o retroceso, ¿no? Que no piensen que lo vamos a repetir porque se equivocó, que estoy tratando de chamullar de que en realidad si te equivocaste, pero no te lo voy a decir. No, sí, intentémoslo de nuevo, sí, uno aprende harto cuando aprende mejor cuando uno lo repite, ¿no? Por último, una última frase, hay muchas más, pero no hay más tiempo. Puedes equivocarte aquí, es parte del proceso. Equivocarnos, aprender del error es importante. Disminuye el miedo a cometer errores y fomenta la participación, ¿sí? Ah,
Me hubiera gustado que cuando yo era joven, joven aún, niño, ¿no es cierto? Me hubieran ayudado con eso, oye, se cometieron errores, también uno aprende, pero me acuerdo muy bien que mis profesores, sobre todo de la matemática, eran así, pero si lo que estaba al final, el resultado no estaba bien, todo lo demás estaba mal. Y eso, por supuesto que me mató en enseñanza básica y media, no, jamás pude despegar del 3, digamos, ¿ah? Fue mi karma. Y hoy día gozo con las matemáticas. Lo pasamos entretenido. Bien. Vamos con la estrategia 6. César nos va a guiar en este espacio. Adelante. Muchas gracias. Bien. Efectivamente, el uso de manipulación de objetos es una acción muy cotidiana y que diría yo que en estos últimos 2 años ha tenido un cambio bien interesante en los conceptos de los profesores dentro de la sala de clase. Es decir, lo que parecía ser una cuestión que distraía de la posibilidad de aprender, efectivamente pasa a ser un apoyo. Una de las cuestiones que más me ha costado trabajar con los profesores o lograr consensuar con los profes en la comunidad donde yo trabajo, en que el uso de algún recurso concreto, un objeto de apoyo, tiene un carácter de fuga sensorial. Es decir, en el caso de cualquier niño, niña, adolescente, en su calidad de estudiante, incluso en algunos docentes, la necesidad de la fuga y de la sensorial, o bien de lo que está muy asociado a la sinciencia próxima dictal. Esta cuestión que nosotros vemos, no sé si le pasa a usted, en que uno está sentado y en este minuto tiene la pierna moviendo de esta manera, o alguna necesidad de tener el lápiz en la mano y estar permanentemente con él manipulándolo. Bueno, es efectivamente la necesidad de poder generar una fuga kinestésica a una situación de ansiedad, una situación en la cual pues, lo requiero. Los casos más clásicos de estos son los TDAH, es decir, los trastornos de déficit atencional con predominancia a la hiperactividad, según la clasificación del DSM-5, pero en el caso del espectro autista, tiene además un factor asociado, que es la necesidad de poder contener esto, pero además con una sensación de generar un apego de protección al objeto, es decir, el ticlear y el manipularlo esto permanentemente. Ahora, se entiende que el problema puede ocurrir cuando este apego es, por ejemplo, a un juguete. Y ahí en los más pequeños incluso genera un problema, porque legítimamente el resto de sus compañeros pueden decir, ¿por qué Juan trajo su autito, lo tiene en el puesto y a mí no me dejan traer mi dinosaurio, por ejemplo? Bueno, pues bien, es importante entonces ahí una vez más en que podamos ir educando no solamente a aquel niño, niña o joven de aspecto autista, sino educar el contexto. Es decir, veamos cuáles son los aspectos que pueden ser una barrera para el aprendizaje y cuáles son los facilitadores o los beneficios que podemos encontrar en que permitamos el uso de esto. Yo lo que sugiero a las familias, eh, dice acá Cecilia, como profesora he observado que algunos niños dibujan o hacen rayas mientras escuchan. Bueno, eso es porque hay claro, son tendencias o son ritmos o son características particulares en que tenemos, o por ejemplo que tú estás escuchando y empiezas a hacer como soles o empiezas a hacer rayas. Todo esto es natural y lo tenemos muy asociado muchas de las personas. Sin embargo, esto va un poco más allá. En el caso del espectro autista, no es solamente esta manera de poder regularse, sino además es un apoyo físico en el cual yo tengo este apego. Entonces, es bueno que en las comunidades podamos plantearnos como profesionales, como docentes, cuál es el beneficio o cuál podría ser el obstáculo de que tuviese ese aparato. Yo lo que les decía que les sugiero siempre a las familias que
busquen algún objeto neutro, le digo yo. Neutro, por ejemplo, estas gomitas de apretar, que es bastante neutro, o sea, pasa inadvertido, no es un juguete, no es un oso peluche, etcétera, y vayan probando en la casa, en aquel objeto que su hijo o su hija pudiese apegar y pudiera contener esto. Y ese mismo, de manera natural, luego lo lleva al colegio. ¿Ya? Pero incluso este contador para regularse es una de las propuestas ministeriales. Y como bien cita ahí a pies de página, es una de las sugerencias que se hacen a nivel ministerial de su uso. Por lo tanto, podríamos pensar que hay un respaldo también en términos de política de orientaciones ministeriales en que no debiera ser negarse en el fondo el uso de esto en la sala de clase. El siguiente estrategia, por favor, Leo. Los tiempos de descanso, creo que ya lo había señalado. Eh, lo importante acá en el tiempo de descanso es ¿cómo se dice en inglés? Cuando un tiempo afuera. Un off time, no, tiene otro, Time out. ¿cómo es? Perdón. Time out. Time out. Exactamente, es un tiempo de fuera, tiempo de descanso. Ya, esto claro, se puede utilizar. El problema es que cuando el tiempo afuera es más que el tiempo adentro. Pero también en el contexto, si consideran que esto va a ir generando reducción de estrés, por cierto que puede ayudar. Mira, les voy a contar lo que me pasó hoy día. Yo les comentaba que en la mañana yo estoy trabajando en un colegio y entro a aula a apoyar estudiantes de espectro autista. Bueno, hoy día estoy con uno de octavo básico que tenía que dar una prueba de lenguaje, que era una pregunta de comprensión de preguntas implícita y de inferencia, explícita de inferencia. Bueno, lo que ocurrió que en la mitad del texto a leer y empezar a responder las preguntas, y comenzó con una ansiedad importante, y lo que hice fue un tiempo de descanso o un tiempo fuera dentro de la misma sala. Es decir, le dije, voy a poner un nombre, Juan. Juan, le dije yo, espérame, paremos la prueba. Estaban todos sus compañeros en la sala, había un silencio importante de respeto para poder concentrarse, etcétera. La profesora también había señalado las reglas del juego para que dieran esta prueba. Y le dije, mira, paremos, no sigas leyendo, y ahí hicimos un ejercicio de respiración breve, de la que explicó Leo, pero todo esto en el contexto del aula. No fue necesario salir, por lo tanto este tiempo de descanso, de tiempo afuera, no es necesariamente que físicamente tengas que sacar al estudiante. Es decir, si tú le das el espacio, en ese espacio donde está, es posible hacer esa reducción de estrés. Porque además, en el contexto que estábamos, estaban todos en silencio. Entonces había una buena disposición para que pudiera hacer este tiempo de descanso, que fueron, yo diría, un par de minutos, ¿eh? Y después lo volví a meter en la tarea que estaba, y que dicho sea de paso me sentí muy orgulloso porque le fue bien en la prueba. Así que estábamos bien contentos con la profesora porque había logrado en el fondo generar esta autorregulación. Siguiente, por favor. Ya, acá quiero proponerles lo siguiente. Esta estrategia es mi caballito de batalla, colegas. Y con Leo lo conversábamos bastante cuando hemos ido preparando con cariño estas sesiones. Y les quiero pedir que lo hagamos. Hagamos este ejercicio para que vean cómo uno puede incorporar técnicas muy simples, muy rápido. Entonces, si se entusiasman, enciendan sus cámaras y vamos a hacer esta estrategia de la respiración de los 5 dedos. Esta respiración de los 5 dedos tiene la particularidad, tiene doble objetivo. Uno, trabajas la respiración, pero principalmente lo que se logra es enseñarle a tus estudiantes a respirar, porque varios de los ejercicios que mencionamos al inicio de esta sesión, hablábamos de la importancia de la respiración. Pues bien, pasa que no necesariamente tus estudiantes saben respirar. Yo hablaba en un colegio el mes pasado a los profesores de educación física y les decía,
¿En qué momento los estudiantes aprenden lo que es inhalar, exhalar? Es decir, ¿cómo podemos asegurar esto? Entonces, mira, hagamos el siguiente ejercicio. Yo veo aquí a Gisela en cámara, a Carolina y a Camila. No te preocupes, entiendo si no se puede encender, pero los que pueden encender la cámara, les pido que para este ejercicio lo hagamos, porque creo que es importante que podamos experimentar también alguna de estas experiencias. Ahí se conectó Jocelyn, te agradezco. Camila, también te veo conectada. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Lo primero, pedirle a tus estudiantes que estiren su mano contraria con la que escribe. En mi caso, soy zurdo, así que voy a estirar mi mano derecha. ¿Bien? Y entonces, bien, con el otro dedo, yo les voy a explicar que vamos a respirar con los dedos. A lo más chiquitito es un juego de palabras, pero a lo más grande le diremos que vamos a respirar en el contorno de nuestros dedos. Es decir, la gracia que tiene esto es que parto de aquí abajo, de la palma, y le digo, cada vez que subamos recorriendo nuestros dedos, vamos a respirar, vamos a tomar aire. Entonces digo, háganlo conmigo, por favor, colegas. Inhalo, tomo aire, mantengo, exhalo, boto el aire. Subo recorriendo mi mano, tomo aire, inhalo, entonces mantengo, y yo hago esto, mantengo el aire, exhalo el aire. Nuevamente, inhalo, mantengo, exhalo el aire. Inhalo, mantengo, exhalo el aire. Inhalo, mantengo, boto, exhalo el aire. Si tú te das cuenta, no solamente he hecho un ejercicio interesante de respiración, con todos los beneficios que sabemos lo que es oxigenar, sino además lo han hecho en ritmo y en tiempo y en condición física propia, porque el tamaño de los dedos estará en relación de su propia proporción del cuerpo. Es decir, entonces, este niño, esta niña va a respirar en su ritmo. Este ejercicio, colegas, es un ejercicio que yo sugiero hacerlo permanentemente. No tiene ningún efecto si usted lo hace y nadie más en el colegio hace esto. Logra tener un efecto súper interesante porque si lo hacemos, por ejemplo, en momentos críticos, ¿cuáles son los momentos críticos? Críticos no porque sea negativo, sino porque son interesantes para poder trabajar con todos mis estudiantes al ingreso de la jornada. Y me he dado cuenta que en el caso del colegio donde estoy tiene doble jornada, entonces los de la jornada de la tarde es más beneficioso incluso que los de la mañana, los que entran a las 2 de la tarde. Pero también podría ser después del almuerzo, que son momentos súper complejos también. O pueden ser en la salida, a la hora de romper la jornada con una salida. Pues bien, fíjate entonces como un ejercicio tan simple, si lo incorporan en el hacer, lo más probable que lo que va a ocurrir que sus propios estudiantes le van a pedir hacer el ejercicio al inicio o en el momento que saben que son momentos que lo requieren. A mí me encanta este ejercicio en particular, me encanta, porque como le digo a los directores, a los sostenedores que también les gusta mucho, no gasta plata, no requiere de recurso adicional. Es decir, tú lo puedes implementar mañana. ¿Bien? Ok, sigamos. Estrategia 9. Espejo al revés. Aquí debo hacer un alcance, colegas. Esta estrategia está basada y sustentada en lo que hoy día en las teorías de la neurociencia nos habla de que hay ciertas neuronas cerebrales que serían o actuarían como espejo de lo que, en términos perceptivos observamos, generalmente a través del canal sensorial de la vista, pero no son excluyentes también a otro tipo de canales sensoriales, pero particularmente esta es del espejo al revés. Es decir,
copiamos o tendemos a copiar lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando hay una situación de etapa 1 o etapa 2, o sea, hay un creciente en términos de ansiedad o incluso una condición de emoción en que hay enojo o hay malestar, ponerse frente al estudiante y físicamente ofrecerle una actitud de calma o templanza ayuda mucho. Es decir, esta estrategia yo la sugiero incluso cuando estamos en la etapa creciente, en la etapa 1-2 del protocolo DEC. Es decir, cuando hay situaciones de ansiedad o situaciones de enojo o de pena, cual sea la emoción. Ahora, advertencia. Lo digo esto porque... ¿Sí? ¿Alguien habló? No, fue mi bebé, disculpe. Ah, ok. Ya, está bien. Eh, Sugerencia. Esto no lo plantea la literatura, pero lo planteo por experiencia propia porque todavía tengo morado una de mis piernas. Haga esto en distancia. Es decir, ¿cuál es la distancia prudente? El tamaño de la pierna de tu estudiante, digo yo. Es decir, es un buen ejercicio, pero cuidado, porque si está ahí frente a una situación de molestia o que está pegando combo o estirando la pierna, pues bien, hago el ejercicio del espejo al revés, pero a una distancia que me aseguro también mi propia integridad, ¿verdad? Ahora, y uno le dice, bueno, esto es una traducción anglosajona, por eso dice, espéjate a mí. Pero yo sugiero que lo chilenicemos, es decir, no sé si es tan claro, incluso encuentro un poco ciútico decir espéjate a mí, en mí, sino relajémonos juntos, por ejemplo, podría ser una invitación, o eh, podemos, mira, quedémonos un instante acá. También es otra forma de decirlo. Estoy mirando lo que he visto y lo que yo también hago. ¿Ah? Generalmente digo eso. ¿Ah? Nos quedamos un rato acá y lo quedo mirando. Ahora, ¿qué ocurre para que resulte esta estrategia? Si usted se nota tensa o se nota tenso o está en verdad molesto, porque legítimamente decía Leo, primero cuidarnos nosotros o está realmente ya agotado, bueno, cedo esto para que otra persona haga esta estrategia y contenga en este sentido. Es una técnica, una estrategia bien potente, pero que necesita, como todas las otras estrategias, de la regularidad. Es decir, si una sola vez tú le dices eso a tu estudiante, lo más probable es que no logre captar ni haga contacto contigo y entre en sintonía, sino es importante que esté, por ejemplo, descrito en tu protocolo. Y entonces, quien sea la persona que hace el contacto en el momento en que hay una creciente situación de ansiedad, sepa que va a aplicar esta estrategia como una de las primeras estrategias para evitar que llegue a la desregulación. Dudas, consultas, hasta acá. Comentarios con respecto a esto. ¿Me ayudas a leer el chat, Leo? Porque veo que Cecilia escribió. No hay consulta hasta ahora. Ah, ya, perfecto. Ok. Sigamos. Ya. Una vez que tú logras esta estrategia de espejo, eh, es, o bien cuando hay una situación ya de nivel 2, es decir, hay una situación de desregulación, en cualquiera de los dos casos sugerimos la técnica de la tortuga. Ahora, la técnica de la tortuga en general se aplica bastante bien en los niños más pequeños, pero en los chicos de media está un poco difícil. Entonces ahí hay que mirar si tal vez no es la de tortuga, pero tal vez los chicos de enseñanza media lo que hacen es que se tiran al suelo como cuando escuchan música o están tirados en el patio, y esa misma posición también es una posición. El sentido de la estrategia es el sentirse protegido por su propio cuerpo,
buscar un encierro, un encierro propio que es kinestésico, es físico. Esta es una posición de yoga, por cierto, pero es muy potente, pero el problema, o sea, no el problema, la situación es que tú no puedes partir con esta estrategia. Tienes que previamente, por ejemplo, hacer la estrategia de espejo, porque te va a permitir a ti primero ponerlo en sintonía para la disposición luego de tomar esta manera, este estado físico. También hay variantes, depende. Por ejemplo, puede ser la posición tortuga o la técnica de la tortuga, o en algunos casos, si lo tienes, por ejemplo, en un espacio donde la sala de calma o es un recurso habitual, también pueden ser estas pelotas de pilates. Estas pelotas de pilates también que se balancee y tú lo balanceas lentamente en un movimiento. Si hay este tipo de técnica de tortuga, generalmente las asistentes de aula que tienen una versatilidad y son la mejor colaboradores que uno puede tener y tienen esta situación fácil, tú te sientas junto con el niño o la niña y lo apoyas en poder mecerlo lentamente, pero constante, de manera regular, para que esa posición de tortuga ayude también a la sensación de un constante movimiento que va liberando en el fondo esta tensión que tiene y que está generando estas condiciones de emoción que lo puede desbordar. ¿Ya? Y bueno, y en conjunto este rincón de la calma surgió, es muy curioso, ¿ah? No surgió por la ley TEA con fuerza en las comunidades educativas, surgió post pandemia. Después de la pandemia, hubo un problema bastante serio socioemocional, tanto así que se incorporó un instrumento que diría yo que es una tremenda herramienta que no funciona hasta el día de hoy, que es la prueba día. Y justamente esta sala o el rincón de calma eh, tiene como propósito un espacio seguro, pero que yo apuesto, y esta es una propuesta que usted puede tomarla en consideración o no, que no necesariamente es una sala en sí mismo. Ejemplo, puede ser un rincón o un espacio del patio también, un rincón de calma, en que sea abierto. Es súper importante que estos rincones no sean exclusivos para quien tenga un diagnóstico o una condición. Es un espacio de calma para cualquier estudiante que sienta que lo requiere y que sabe que quien está ahí, en ese rincón de calma, va a tener una condición de respeto porque van a haber ciertos códigos implícitos en ese rincón de la calma. Por lo tanto, el rincón de la calma es una buena estrategia, un buen espacio para poder llegar a prevenir una desregulación o para poder llegar a la recuperación de una regulación. No sé, y aquí usted puede estar o no de acuerdo conmigo, si es un buen espacio para la contención de la desregulación, es decir, cuando está en crisis. Porque lo que ocurre es que el mensaje que le estás dando, que en ese espacio puede botar los libros, puede hacer una conducta que viene a ser disruptiva frente a otro compañero o compañera que pueda estar en ese espacio. ¿Me explico? Es decir, tenemos que dar mensajes claros y códigos claros, que es un espacio de respeto, tanto para mí como estudiante, pero también para mis compañeros. ¿Sí? Ok. Bien. Y esto lo hemos dejado al final, y aquí también, Leo, te pido que si quieres puedes también interrumpir o aportar, que son dos estrategias que diría yo que son de las más utilizadas, la historia emocional y la historia social. Y quiero primero hacer una distinción que tiene que ver, que tiene una con otra. La historia emocional, como bien dice ahí, son cuentos o relatos que tienen que ver en particular el estado de emoción del sujeto y que lo que me permite a mí, o lo que le permite en este caso al estudiante en condición de aspecto autista, es poder comunicarse con mayor facilidad para poder señalar
por un lado, el estado de emoción en que se encuentra, a través de iconos o dibujos que son bastante universales y que hoy día en Internet tenemos aplicaciones en donde incluso podemos construir estos pictogramas, los podemos personalizar, es decir, tú le puedes poner grabación o fotografía de tu propia comunidad, o puedes incluso poner voz para personalizarlo y son aplicaciones que, como todos, tienen un estado gratuito de prueba, pero también hay otros que se pagan y tienen más posibilidades de opción. El- si ustedes me apuran un poco, yo podría, eh, para la próxima sesión, podríamos presentar un par de estos, o al menos uno, para poder ejercitar como un ejercicio práctico acá en esta sesión. Y estas historias emocionales tienen esta particularidad que son íconos visuales bastante genéricos, que lo que hace es poder permitir, por un lado, dar a conocer por parte del estudiante el estado emocional que se encuentra, pero también te permite a ti poder señalarle o poder permitirle también en que puedas tú plantearle en la situación en la cual se debe, es el entorno del resto en el que está en el fondo compartiendo. Es decir, es una comunicación bidireccional la historia emocional, porque yo también le puedo transmitir en el estado que están sus compañeros o en la situación que están. Ejemplo, podría yo mostrarle iconos de varios niños concentrados estudiando. Por lo tanto, el estado emocional aquí es concentrarse o el estado es atención. Y eso entonces transmitirle que en este minuto tenemos que estar concentrados. ¿Bien? Generalmente las historias emocionales se utilizan al revés, se utilizan para que el estudiante pueda manifestar su estado emocional, pero creo que podemos sacarle provecho en ambos sentidos. Dale, por favor. Gracias. Ya, me gustaría hablar de las historias sociales. Vamos, dale, dale, dale. Tiene vinculación también con lo que decía César, ¿no? Anteriormente con las historias emocionales. Las historias sociales lo que buscan es anticipar y desensibilizar. Es decir, hay situaciones que los estudiantes realizan y que a veces los resultados parecen ser no entendidos. Por ejemplo, un niño se acerca a una niña porque le gusta y quiere jugar con ella, pero lo que hace es empujarla, ¿no? Porque su intención es decirle a través del empuje que le interesa, pero la niña sale corriendo y sale llorando. Entonces el niño, dentro del espectro autista que hizo la acción, se desconcierta, se angustia, no sabe lo que ocurrió, no sabe por qué la niña reaccionó así, si yo hice lo que corresponde, yo le dije con mi contacto físico que yo quería estar con ella. ¿Ah? Pero efectivamente lo que hay es una interpretación errónea del contacto social, por lo tanto tengo que trabajar con él y qué mejor forma que oralmente es hacerlo con imágenes, pictograma o fotografía. Y en ese caso tengo que darle la posibilidad a través de esta secuencia de imágenes, que pueden ser pictogramas. Ya se ha mencionado anteriormente, existen en Internet varias páginas gratuitas, una de ellas es Arasac, que uno puede descargar incluso el programa Ara Word, que es como el Word, pero es Ara. Ara Word es un programa español, igual que el Word, uno escribe la palabra o la imagen que quiere, por ejemplo, niño comiendo, y te aparece un icono de niño comiendo. Eh, Tiene cientos o miles de pictogramas, hay cientos de recursos que uno puede descargar gratuitamente. ¿Sí? La historia social tiene esta, de alguna forma, permeabilidad o factibilidad de poder utilizarse para distintas instancias, sobre todo de aquellas instancias de el vínculo con otros. Por ejemplo, una madre que educadora necesitaba trabajar con su hijo los fuegos artificiales o la resistencia a los fuegos artificiales, porque estaban cerca, ¿no es cierto?, de la Navidad o Año Nuevo. Pero el niño, que la mamá, ¿no es cierto?, ya había tenido la experiencia el año anterior, se desesperaba por el ruido, ¿no?, por la intensidad. Entonces, lo que hizo fue hacer una historia social para anticiparle, para prepararle. Entonces, con distintas diapositivas o distintas láminas, fue mostrándoles situación de lo que va a ocurrir, de los fuegos artificiales,
y cómo el niño, y colocó imágenes del niño, fotografías de él, debía estar calmado cuando aparecían los fuegos artificiales. Y construye, ¿no es cierto?, un relato visual referente a una situación y de qué forma hay que reaccionar, cuál es la forma correcta para poder participar de esa experiencia. Lo mismo con respecto a si quiere jugar y no sabe cómo hacerlo. Hay niños que eh, no saben hacer amistad. Entonces creen que porque quieren jugar con un grupo y se acerca y les pega un puntapié, o quiere jugar con alguien y le lanza un juguete a la cabeza, entonces el niño cree que él está diciendo al otro, oye, yo quiero jugar contigo. Pero el otro niño no entiende, ¿no? Sale corriendo o llorando, etc. Entonces tenemos que enseñarle con imágenes cuál es la forma incorrecta y cuál es la forma correcta, ¿no? Las historias sociales tienen amplia versatilidad en ese sentido, pero siempre, por supuesto, utilizando imágenes. La imagen tiene la particularidad en niños o niñas dentro del espectro, jóvenes, incluso adultos, de tener mayor retención, ¿no?, que simplemente la instrucción oral. Am, También para anticipar una experiencia, una salida pedagógica, una ida al zoológico o una emergencia, lo que antes se llamaba la Operación Daisy, que cambió de nombre varias veces, así que no sé cómo se llama hoy día. También anticipar, ¿no?, para cuándo va a sonar la alarma, o cambiar, en vez de utilizar la alarma, a utilizar ampolletas de colores para identificar la alarma, por ejemplo, y que no sea sonora, sino que sea visual, por ejemplo. Es una adecuación para el colegio. Pero cuando hablamos de anticipar a los estudiantes con historias sociales, construimos una secuencia de manera de decirle, mira, esto es lo que ocurre, esto es lo que va a ocurrir a continuación, esto es lo que tú tienes que hacer, y eso, por supuesto, le va a permitir retenerlo por más tiempo. Va a depender del niño o la niña, de las características del estudiante, si lo tengo que hacer con semanas de anticipación o con días de anticipación, ¿no? Tengo que repetirlo varias veces, esto tiene que ser constante. Todos los días tengo que reforzarlo con mayor o menor frecuencia o anticipación de tiempo, dependiendo de cada niño o cada niña, ¿no?, cada adolescente. Lo mismo sobre el almuerzo, etcétera, etcétera. Pero los pictogramas, a través de la historia social, tienen esta particularidad, ¿no? Aquí está este típico, ¿no es cierto?, recreación. Si le pego a los niños, ¿no? Si le pego a los niños, les haré daño y ellos me tendrán miedo. Muestro la imagen del niño que tiene ahí temor, se alejan de mí, ¿ah? Pero yo lo que quiero es que, que jueguen conmigo, pero lo que hice no es correcto. Entonces, tengo que mostrar qué es lo que ocurre, cuáles son las consecuencias, qué es lo incorrecto y, por supuesto, también trabajar qué es lo correcto, ¿sí? Lo mismo con respecto a las horas del día. Va a depender de cada niño o niña cuántas veces deba repetirlo para que se pueda interiorizar. Por supuesto que estos son algunos de tantos ejemplos, ¿no? Aquí hay un ejemplo también de una historia social que se elaboró junto con el estudiante para, mostrar su primer día de clase, lo que fue haciendo, ¿no? Y lo tuviera como registro, y eso le permite poder, ¿no es cierto?, mostrarlo en la casa y aprender que hay una secuencia, ¿no?, de instancias. Un pequeño ejemplo. Bien, concluyendo, César, concluyéndolo antes del DEC, antes de la etapa, antes de lo que ya veíamos anteriormente, que nos quedan 5 minutitos, haciendo un pequeño resumen, reconocer señales previas e intentar actuar de acuerdo a ellas. Cada niño, cada niña es distinto, por lo tanto va a tener señales distintas y formas de reaccionar distintos, personas de confianza también distintos. Reconocer cuáles son los elementos del contexto que habitualmente preceden a una desregulación, facilitarles la comunicación con imágenes, con gestos, con lengua de señas, si es necesario, ayudando a que se exprese de una manera diferente, ¿no? Darle la opción para que pueda comunicarse con los adultos, pero también con sus pares. Eso también le entrega herramientas para poder ser a mediano o largo plazo independiente, ¿no? Otorgarle cuando sea pertinente, por supuesto, tiempo de descanso, como bien decía César, puede ser incluso dentro de la misma sala. eh, Mostrarle que tiene la posibilidad de descansar no es algo malo, ¿no? Ya sea dentro de una prueba o dentro de una actividad misma o una dinámica, puede detenerse, puede descansar. ¿Y cuáles son las opciones? Me puedo sentar acá o puedo respirar, puedo tener mi peluche contra mi pecho, respirar, hacer un ejercicio, lo podemos practicar, lo podemos revisar, ¿sí?
Darle opciones le permite, ¿no es cierto?, bajar la ansiedad, saber que tiene posibilidades de mejorar y de tomar el control, ¿no? De no sentirse agobiado por todo o cuestionado por todos, ¿sí? El refuerzo conductual positivo siempre debe utilizarse en la medida en que queremos, ¿no es cierto?, reforzar una conducta o que queremos, ¿no es cierto?, disminuir una conducta no deseada. Debemos, ¿no es cierto?, intencionar. Lo que es el condicionamiento es una herramienta adecuada en el caso de niños o niñas dentro del espectro autista. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes mantengan conductas que sean propicias para su desarrollo y propicias para el entorno donde se encuentran, ¿sí? Y eso es parte de nuestro trabajo con las desregulaciones emocional y conductual, sobre todo en la etapa previa, ¿sí? César, aquí dejé estas preguntas y si podemos en 3 minutitos a lo mejor Sí, alcanzamos estamos a ver. cerrando ya. Estamos cerrando, sí. Efectivamente, a ver, características que debo tener en cuenta entonces para abordar esta etapa del DEC, es decir, conocer nuevamente las particularidades y hacer este despistaje que es importante. Incluso en el ACP se habla de la hipótesis inicial, es decir, se habla de poder plantearse el por qué sería necesario hacer el PAEC en particular con este estudiante, más allá de solo tener el diagnóstico. ¿Qué implica entonces para mi estudiante que cuente con ese PAE? ¿Quiénes participan dentro de este protocolo? Definirlo, es importante que en el PAE determinen, no solamente porque los vayan a supervisar, sino porque tiene también que ver con una cuestión de quién se hace responsable y quiénes participan. El momento que yo sé, por ejemplo, como inspector, quiénes son los que van a intervenir o van a participar en esto, o como profesor o como asistente de aula, inmediatamente tengo yo la tranquilidad de que esto es una responsabilidad compartida en que no estoy solo, como me refiero como profesional o como adulto, en poder abordar situaciones y que por lo tanto voy a tener el apoyo y voy a tener en el fondo un trabajo que va a ser colaborativo. En la siguiente sesión vamos a hablar de algunos elementos importantes que están asociados al entorno del estudiante, porque hasta ahora hemos hablado centrado en el estudiante de condición, pero también hay una labor muy importante con el resto de sus compañeros y las familias, ¿sí? Que es un elemento que tenemos que involucrar también, sobre todo en la etapa de reparación. Bien. Oye, ¿puedo hacer el spoiler, Leo, de que entonces la próxima sesión vamos a vamos a hacer algún ejercicio práctico como lo que hicimos la semana pasada a propósito de lo que hemos visto hasta ahora? Así que por favor, les pido que para la próxima semana, si pueden, tengan la posibilidad de conectarse a cámara, porque vamos a ir a sala y vamos a trabajar un poquito sobre todo en esto de las historias sociales, que es muy entretenido también elaborarlo, que les puede ayudar también pensando en sus propios estudiantes. Como siempre agradecido, pues, de la asistencia. Sí, es importante, hay que marcar la asistencia, sí, es verdad. El link que les ha enviado Luis de la OTEC, es importante que hagan el registro de su asistencia, acuérdense, porque hay una certificación de participación también, y vamos dejando el registro en eso en el formulario Google. ¿Algo que señalar? ¿Algo que quieran compartir antes de despedirnos? Por mi parte, agradecerles muchísimo su asistencia, la motivación, en fin. Es muy bonito como nos hemos mantenido aquí en este circuito de sesiones. Nos van quedando solo 2, ¿nos quedan o no? Sí, Sí, 2 2. sesiones Lunes y para, jueves. sí, para ir cerrando este curso online. Muchas Hoy muy gracias. buena sesión, dice Sí. 98875, no sé quién se dice. Muchas Gracias. gracias a ustedes también. Muchas Muy bien, gracias. pues. Estamos entonces, linda mitad de semana y nos vemos la Que estén muy próxima. bien, que descansen. Nos vemos, que estén muy Chao, bien. Igual, que chao. Gracias. descansen. Chao, Cosette. Muchas gracias. Gracias.